Algunas escenas de este programa han sido recreadas. ¿Encontró algo más allí? En California, los detectives investigaban un horrendo crimen. El sospechoso huyó y finalmente fue atrapado en Arizona. No permaneció mucho tiempo en prisión. Escapó y se ocultó en el Gran Cañón, robando y secuestrando turistas. Para detener al escurridizo asesino, los agentes del FBI y los oficiales locales unieron fuerzas en una peligrosa cacería humana. Los archivos del FBI. Un asesino estaba suelto en un popular destino turístico de los Estados Unidos. Armado y desesperado, evadió a la policía en diversas oportunidades. Al acercarse el fin de semana del 4 de julio, miles de personas se convertían en posibles blancos. Soy Jim Castron, exdirector del FBI en Nueva York. Los agentes utilizaron todos los medios para rastrear al asesino antes de que cometiera otro crimen. Se busca. En las primeras horas del 20 de septiembre de 1990, un pescador arrojó una línea en el río Burns Cat, cerca de Stockton, California. Sintió un tirón y sacó del agua algo muy pesado. Era una gran bolsa de plástico. En su interior, halló una pierna humana. El pescador llamó a la oficina del sheriff del condado de San Joaquín. ¿Encontró algo más allí? Los oficiales llegaron inmediatamente a la escena del crimen. Confirmaron la noticia del hallazgo de restos humanos, pero no pudieron encontrar pistas sobre la identidad de la víctima. Los oficiales llamaron al detective especialista en homicidios, sargento Armando Mayoya, quien se haría cargo del caso. La búsqueda en el río para hallar más pruebas y partes del cuerpo se extendió durante toda la noche hasta la madrugada siguiente. Introdujimos un bote en el río y también hubo una búsqueda en las costas a cargo de detectives. Con la primera luz del día, los oficiales comenzaron a rastrillar el río. Mientras inspeccionaban las aguas más profundas, los detectives caminaban por la ribera. No pasó mucho tiempo antes de que hallaran otra bolsa de plástico. En su interior había dos brazos. Las muñecas se hallaban amarradas con una cinta adhesiva. Detente. Detente. Cerca del bote, los oficiales recogieron otro objeto. Era un torso humano envuelto en una sábana. Oh, Dios, mira. Más tarde hallarían la pierna derecha, la cabeza de la víctima y ropa. Todo en bolsas plásticas separadas. 10:54. Tras varias horas de búsqueda, los investigadores habían recuperado un cuerpo masculino entero. Está buscando ayuda. 10:04.
Los detectives no sabían quién era la víctima. Fue un caso de asesinato brutal, ya que alguien se había tomado el trabajo de descuartizar a una persona, transportarla en distintas bolsas y deshacerse del cuerpo sin reparos. Fue algo muy, muy duro y frío. En la morgue, el forense examinó los restos. Determinó que la víctima fue desmembrada con un cuchillo dentado. Llevaría mucho más tiempo determinar la causa real de muerte, o si el hombre se hallaba vivo mientras era desmembrado. Los detectives revisaron la ropa y hallaron una billetera que contenía una licencia de conducir de California. Pertenecía a Sam Lee McCulloch, de 40 años, de Stockton. Los registros policiales demostraron que McCulloch había sido arrestado por delitos menores. Una huella dactilar confirmó su identidad. Luego de informar a la familia McCulloch sobre su muerte, los detectives inspeccionaron su casa en busca de pruebas. Una vez que la víctima fue identificada y supimos el nombre y lugar donde vivía, nos dirigimos hacia esa dirección. La víctima vivía en East Mariposa 5200 en South Stockton. Los oficiales acordaron un encuentro con la novia de Sam McCulloch en su casa. ¿Se ha ausentado alguien? Sí, mi novio. Ella había informado la desaparición de McCulloch temprano ese día. Lo llamé por teléfono. Debido a que él no la había llamado en varios días, la mujer inspeccionó la casa de McCulloch y vio que el lugar era un caos. Faltaban muchas cosas, incluido su Jeep Cherokee blanco. Su auto no está. También faltaban 2 escopetas, un revólver y una pistola semiautomática calibre 9 milímetros. Gracias. Observe aquí, por favor. En el baño, un oficial hizo un importante descubrimiento. Estábamos por irnos cuando enfocamos las cañerías y vimos un reflejo que venía del resumidero. Parecía el destello de una lentejuela. Los investigadores sabían que era colágeno, una sustancia que se encuentra en los huesos y que posee una cualidad reflectiva. Mirando más profundamente en el resumidero, encontramos sangre, tejido y hueso, y mucho, mucho cabello. Y basándose en eso, había una gran posibilidad en ese punto de que la víctima hubiera sido desmembrada en la tina de la residencia. Sigan por acá, acérquense más. Justo aquí, justo aquí. Más tarde, las pruebas de laboratorio confirmaron que la sangre y el cabello coincidían con los de McCulloch. Finalmente, el médico forense determinó que McCulloch había muerto antes de ser desmembrado. La causa de muerte fue una herida de bala en la frente. Justo aquí. ¿Qué calibre cree que es, Doc? La pólvora indicaba que le habían disparado a quemarropa. El forense extrajo los fragmentos de bala y los envió al Laboratorio Estatal de Balística. Los examinadores estudiaron el tamaño, peso y composición de los fragmentos, determinando que el arma homicida era un rifle calibre 22. Al comparar los fragmentos con balas disparadas en las pruebas de armas similares, se pueden identificar modelos específicos. Los expertos del Departamento de Justicia de California creían que el arma usada era probablemente un rifle Westernfield. Los detectives hallaron documentos con los números de serie del Jeep de McCulloch y de sus armas. Los números fueron remitidos al Centro de Información Nacional del Crimen. Es una base de datos a nivel nacional, aprovechada por organismos policiales para rastrear a un criminal, personas desaparecidas y bienes robados. De aparecer las cosas en algún lugar, se informaría a la policía de San Joaquín. 10:30.
Calle Galarton 2200, calle Galarton 2200, en el cruce con Avenida Cox. Días más tarde, un oficial de policía de Stockton halló el jeep de la víctima abandonado a varias millas de la casa de McCulloch. Sin embargo, los análisis no proporcionaron pruebas adicionales. Los investigadores todavía no tenían pistas sobre el asesino. Recorrieron el barrio de McCulloch esperando encontrar un testigo. Hola, ¿puedo ayudarlo? Nadie informó haber visto o escuchado algo inusual. ¿Sabes si tuvo algún problema en el pasado? Pero un vecino recordó que McCulloch había sido robado 2 años atrás. Muy bien. Los registros policiales confirmaron el hecho. Al realizar una investigación, se descubrió un informe que indicaba como sospechoso a Stephen Horning. Aparentemente, de acuerdo a la víctima, Stephen armado le robó. Era la primera pista sólida. Stephen Horning no se encontraba en su último domicilio declarado. Entonces los detectives rastrearon a su hermano mayor, que era un oficial de policía del campus de una universidad cercana. Les dijo a los detectives que Stephen era uno de los 5 hermanos y que era muy apegado a uno de ellos, Danny Ray Horning. Siempre estaba con él. Bien, ¿tú qué crees? ¿Por allí? ¿Está por ahí? Sí. Stephen y Danny pasaban mucho tiempo juntos. Sí, lo veo. Cazaban y pescaban en el río Barncat, el mismo en el cual se encontró el cuerpo de McCulloch. Les comentó a los detectives acerca de un viaje de cacería en particular que Stephen y Danny habían hecho. Dispararon a un ciervo, lo llevaron a casa y lo carnearon en la tina de la residencia. Y eso fue muy importante, ya que la víctima había sido desmembrada de la misma forma. De acuerdo. El hermano mayor de los Horning proporcionó otro dato familiar a los detectives. Luego de carnear al ciervo, Danny esparció los miembros del animal en bolsas plásticas negras de basura. Los detectives pensaron que el hecho era misteriosamente parecido al asesinato de Sam McCulloch. Pidieron al hermano que identificara la ropa que habían hallado en una bolsa en el río Barncat, que contenía partes del cuerpo. Dijo que algunas prendas se parecían a las que solía usar su hermano Danny. La policía notó que ningún miembro de la familia Horning había visto a Stephen o Danny desde el 19 de septiembre, la fecha en que probablemente fue asesinado Sam McCulloch. La investigación continuó hasta un punto en el cual probablemente había causas suficientes como para presentar el caso ante un juez y se emitió una orden de búsqueda de Stephen y Danny, junto con una orden de arresto. El 20 de noviembre de 1990, 2 meses después del asesinato, los oficiales del sheriff de San Joaquín regresaron al tráiler de los hermanos que se encontraba detrás de la casa de sus padres. No había nadie adentro. Entonces los detectives registraron los alrededores. Tú ve por ese lado, nosotros por este. Observen allí. Sí, parece ser. La culata y el cañón recortados de un rifle. Los peritos habían informado que el arma usada para matar a McCulloch era probablemente un rifle calibre 22 de la marca Westernfield. El cañón encontrado en el terreno lindante al de la casa del sospechoso pertenecía a una Westernfield calibre 22. Al día siguiente, los oficiales regresaron al tráiler. Uno de los hermanos, Stephen Horning, se encontraba allí. ¿Quiere poner las manos en la espalda, por favor? Fue arrestado y acusado de homicidio. Deberá acompañarnos. El segundo sospechoso, hermano de Stephen, Danny Ray Horning, no podía ser hallado en ninguna parte. Siéntese aquí. Cuidado con la cabeza. Hemos hallado al sujeto. Este es uno.
En diciembre de 1990, en la prisión del condado de California, San Joaquín, los detectives retuvieron a un sospechoso por el asesinato y desmembramiento de Sam McCallum. Stephen Horning había sido arrestado luego de un mes de investigación, pero los detectives necesitaban más pruebas para retenerlo. Su hermano Danny Ray Horning también era buscado, pero había desaparecido del lugar. Stephen juró no tener nada que ver con el homicidio y que no sabía dónde se encontraba Danny. Sabiendo que Stephen no los ayudaría a encontrar a Danny, los investigadores se acercaron a su padre en busca de respuestas. El señor Horning ofreció al detective sargento Armando Mayoya valiosa información respecto de la que posiblemente fuera el arma homicida. Luego de hablar con el padre del sospechoso, supe que Danny había sido visto con un rifle recortado calibre 22. Te apuesto a que puedo darle. Te lo demostraré. Su padre dijo que Danny y Stephen estaban detrás del tráiler cuando Danny le disparó a un perro con su arma calibre 22. Después, Stephen le disparó con una ballesta. Ya lo hice. El señor Horning creía que sus hijos habían enterrado al perro en el terreno ubicado detrás del tráiler. Los investigadores inspeccionaron el jardín de los Horning. Advirtieron que un sector parecía estar cubierto con tierra recientemente removida y comenzaron a cavar. Encontraron al perro y otro detective descubrió que había una bala en la cabeza del animal. La bala fue analizada en el laboratorio de balística. Los expertos determinaron que el perro fue muerto con un rifle Western Field calibre 22. El mismo modelo había sido utilizado para asesinar a Sam McCallum. El técnico comparó la bala hallada en el perro con la que había matado a McCallum. Las pruebas indicaron que era posible que ambas balas hubieran sido disparadas por la misma arma. Los detectives retornaron a la prisión del condado y enfrentaron a Stephen Horning. Describieron las pruebas del laboratorio balístico explicando que la bala del perro coincidía con la que había matado a Sam McCallum y que su hermano Danny había sido visto con un Western Field calibre 22. ¿Por qué no me dices dónde está Danny? Al darse cuenta que tenían un fuerte caso en su contra, Stephen decidió cooperar. Declaró que Danny había participado en el primer robo a McCallum 2 años atrás. Danny había jurado matar a McCallum por haberlo acusado. Pero luego fue enviado a prisión por corrupción de menores. Cuando fue liberado unos meses antes de la muerte de McCallum, Danny había mencionado volver a robarle a McCallum. No formé parte, solo supe que lo haría. Dado que no contaban con pruebas físicas que implicaran a Stephen con la muerte de Sam McCallum, los investigadores dejaron sin efecto las imputaciones por asesinato en su contra. Necesitaban hallar a su hermano, pero Danny Ray Horning había desaparecido. Durante 6 meses, el detective sargento Armando Mayoya investigó la causa, pero no encontró nuevas pistas. Luego, el 22 de marzo de 1991, Mayoya fue contactado por las autoridades de Winslow, Arizona, acerca de Horning. Recibí un llamado del Departamento de Policía de Winslow y me informaron que Horning fue arrestado en un robo a un banco. Ese día, Horning había ingresado al Valley National Bank de Winslow, a más de 800 millas al este de Stockton, California. Apuntó con su pistola 9 milímetros al gerente del banco mientras un cajero llenaba una bolsa con $25,000. Cuando se encontraba en la otra oficina, el cajero activó una alarma silenciosa. A poca distancia, en el departamento de policía de Winslow, el detective Elmer Hussey tomó la llamada. Me encontraba cubierto detrás de un automóvil particular. Tomé una posición desde la cual pudiera observar lo que pasaba en el banco. No podía ver desde el vehículo, por lo tanto se acercó.
Cuando el detective observó por la ventana, vio a un delincuente acercarse a la puerta con un rehén. Pasó la puerta, apoyé el arma en su pecho, lo empujé contra la pared y le quité la bolsa de dinero de la mano. ¡Dese vuelta! ¡Dese vuelta! El sospechoso portaba una pistola 9 milímetros. El detective Hasse determinó que el nombre del sospechoso era Danny Ray Horning. Una verificación del Centro de Información Nacional del Crimen reveló la orden de arresto por asesinato en California. Hasse describió el arma recuperada al detective Mayoya. Me informaron que tenía una pistola semiautomática de 9 milímetros. Me dieron el número de serie y eso confirmó que el arma había sido sustraída a McCalla de su residencia. En Arizona, Horning fue condenado por robo, secuestro y agresión física. Durante el juicio desafió al juez a que le aplicara la sentencia más severa posible, jurando escaparse antes de cumplir el primer año. El juez aceptó el desafío y condenó a Horning a 4 cadenas perpetuas. Las autoridades de California decidieron no conceder la extradición de Horning, quien cumpliría su condena en la prisión del estado de Arizona en Florence. El 12 de mayo de 1992, durante el conteo de reclusos de las 4 en punto, los oficiales descubrieron que el prisionero número 85897 no se encontraba en su celda. La prisión fue cerrada y se realizó una estricta búsqueda, pero no podían encontrar a Danny Ray Horning. El criminal, sospechado de haber cometido un asesinato, se había dado a la fuga. El 12 de mayo de 1992, en las afueras de la prisión del estado de Arizona en Florence, comenzó una masiva cacería humana contra Danny Ray Horning, quien se encontraba cumpliendo 4 cadenas perpetuas. Horning también era sospechoso de haber cometido un horrendo desmembramiento en California. El investigador del correccional de fugitivos, Doug Schuster, ayudó a organizar la búsqueda. Contamos con expertos rastreadores, perros, vehículos, equipos. El plan era localizarlo y detenerlo. Planeábamos verlo, seguir su rastro con perros, caballos y hombres y localizarlo. Los grupos policiales locales, estatales y federales respondieron fuera de la prisión. Pero Horning había desaparecido del lugar. Mientras los equipos extendían el área, Schuster retornó a la prisión para tratar de descubrir cómo se había escapado el acusado de asesinato. Los oficiales de la prisión se contactaron con el FBI para ayudar en la investigación. Esto es lo que pudimos verificar. Las autoridades primero verificaron los registros de Horning. El condenado había sido alojado en la unidad central, el área más segura de la prisión. No había pruebas de que hubiera cavado un túnel o traspasado, de alguna otra forma, las paredes de la unidad. Interrogaron a los oficiales del correccional e internos para determinar los últimos en la prisión. Doug Schuster primero determinó por qué Horning no se encontraba en su celda. No siempre todos los internos están encerrados. Algunos se encuentran trabajando en construcciones, otros en la cocina. Por lo tanto, hay un porcentaje de internos que se supone deberían estar en sus celdas y otro porcentaje que no estaría allí, pero sí en una lista. El personal vería a alguien y diría que esos 4 internos deberían encontrarse trabajando en la cocina. No estarían en la celda cuando el recuento. Los investigadores descubrieron que Horning había sido asignado para trabajar en el área de mantenimiento, que incluía la limpieza de la enfermería. Tenía acceso a uniformes médicos. Podía obtener el delantal blanco de laboratorio de la unidad médica situada en la prisión.
podía conseguir pantalones de los trabajadores de la cocina. Los investigadores creían que Horning había intercambiado su uniforme de prisionero por un delantal de laboratorio, pantalones blancos y una identificación falsa. Creían que había simplemente salido de la prisión y había ido al centro de Florence, a solo unas millas de allí. Los investigadores estudiaron el expediente de Horning para intentar descifrar a dónde podría ir. Un posible destino era California, donde Horning tenía su familia y contactos. La otra posibilidad era Winslow, Arizona, en donde Horning había jurado vengarse de los policías y agentes del FBI que lo habían enviado a prisión. El agente especial del departamento del FBI en Phoenix, Keith Tallhurst, se unió a la investigación. ¿Los acompañará? ¿Llevarás a los perros a ese lugar? Trabajaría junto con el correccional para detener a Horning antes de que cometiera un nuevo delito. La información suministrada por la prisión nos reveló que creían que robaría algunos bancos más para luego dirigirse a Winslow para tratar de matar a los empleados del Valerie National Bank que había robado o matar a los oficiales. Creíamos que iría hacia allí. El agente examinó los elementos encontrados en la celda de Horning. Serían enviados a los expertos en perfiles de la Academia del FBI en Quantico, Virginia. Trabajamos con nuestra unidad de comportamiento para conseguir el perfil psicológico del sujeto y así saber si es el tipo de persona que concretaría sus amenazas. Más tarde se comprobó que aparentaba ser el tipo de persona que podría hacerlo, o al menos sería capaz de llevarlas a cabo. Si Horning podía asesinar agentes del FBI, nadie estaría a salvo. La primera pista sólida en la cacería de Horning apareció 3 días después de su huida. El 15 de mayo, los oficiales del sheriff del condado de Pinal se presentaron en un rancho a 15 millas al oeste de la prisión. Y esta puerta estaba cerrada. El propietario dijo que habían tomado ropa, unos binoculares y alimento de su casa. Eso es casi todo lo que robaron. También dijo que le habían sustraído varias armas cargadas. Aquí también. ¿También verán mi dormitorio? El FBI y los oficiales locales creyeron que había sido Horning abasteciéndose antes de intentar obtener venganza. Y estaban en lo cierto. Obtuvieron su huella digital en la casa para confirmar que fue él quien cometió el robo. Ahora estábamos un poco más preocupados, ya que no solo se dirigía en la dirección que dijo, sino que comenzaba a ejecutar su plan. Buenas tardes, estamos dando esta conferencia de prensa. El fugitivo se encontraba ahora armado. El FBI acudió a los medios para tratar de advertir a la gente y pedir su ayuda. En una conferencia de prensa, los agentes publicaron una foto de Horning e información sobre su fuga. Cualquier persona que viera a Horning debía comunicarse con el FBI inmediatamente. Había instrucciones de no acercarse al sospechoso. La cobertura de los medios generó muchas pistas. Un hombre se acercó al FBI para declarar que Horning estaba robando alimentos, mapas y equipo de campamento cerca del lago Mormon, a unos 270 kilómetros al norte de la prisión. A pesar de que Horning sabía cazar y pescar, los robos eran esenciales para poder sobrevivir en el bosque. Los oficiales locales siguieron su rastro. Horning se estaba acercando al Parque Nacional del Gran Cañón. La temporada de turistas de verano estaba comenzando, lo que significaba que miles de personas estarían en peligro. Tenían que hallarlo antes de que alguien saliera lastimado. En este área. Basándose en la pista al norte, los equipos de búsqueda de fugitivos del Correccional de Arizona y el Departamento del Sheriff concentraron su búsqueda en el condado de Coconino. Era una actividad complicada. El condado de Coconino posee más de 18,000 hectáreas de bosques y terreno difícil. El lugar perfecto para un fugitivo. Estábamos en la montaña, cerca del lago Mormon. Había
Árboles, montañas, rocas, colinas, helicópteros, una gran movilización. También había radios, perros, caballos, remolques. Era simplemente masivo. El 13 de junio de 1992, un oficial del Servicio Forestal Nacional se encontraba patrullando el campamento del condado de Coconino. El oficial divisó a Horning caminando por un área boscosa. Era muy peligroso para un solo oficial perseguir al asesino armado por el bosque. Así están las cosas. Cuando llegaron los refuerzos, Danny Ray Horning había desaparecido otra vez. El temerario asesino aún estaba suelto. Durante el verano de 1992, Danny Ray Horning escapó de la prisión de Florence, Arizona, tras cumplir solo 9 meses de sus 4 condenas perpetuas. El FBI creía que el sospechoso se dirigía ahora hacia Winslow, Arizona, para vengarse de los agentes que lo habían atrapado. El 11 de junio, los agentes respondieron a un reporte de robo cerca de la ciudad de Pine, a mitad de camino entre la prisión y Winslow. Esta vez Horning había robado un camión. Ahora contaba con un vehículo, estaba armado y se acercaba al Parque Nacional del Gran Cañón mientras decenas de miles de turistas comenzaban sus vacaciones. Durante 10 días no volvieron a verlo. Con el camión podría estar a cientos de kilómetros. Luego, el 21 de junio, el oficial del Departamento de Seguridad Pública divisó el camión robado a 80 kilómetros al norte de Pine. Danny Ray Horning estaba al volante. Entendido. Procedo. El oficial pidió refuerzos. Antes de que llegaran los refuerzos, Horning saltó del camión y huyó a pie al ahora conocido bosque. Las autoridades de Winslow no eran las únicas que estaban en peligro. Sí. El FBI estableció un puesto de operaciones dentro del Parque Nacional del Gran Cañón, donde Horning era una amenaza para miles de turistas. Los oficiales siguieron los avistamientos confirmados. Tendremos que rastrear toda esta zona. Trazando todos los movimientos de Horning, los agentes coordinaron las respuestas a cada avistamiento y transmitieron la información entre los muchos departamentos policiales involucrados. El territorio que se estaba inspeccionando era vasto y Horning se movía a gran velocidad. Así fue, oficial. El 23 de junio, 2 turistas reportaron a los agentes que Horning los había secuestrado dentro del Parque Nacional. ¿Algún otro dato que puedan darnos? No. Muchas gracias. ¡Hey! ¡Ustedes! La pareja declaró que se encontraba en un estacionamiento el día anterior, cuando Horning los obligó a subirse a su vehículo a punta de pistola. Conduzca, no se preocupe. Los obligó a que lo llevaran a los límites del cañón. ¡Silencio usted también! Se registró en un hotel y obligó a los prisioneros a entrar. Su arma les impidió que pidieran ayuda. ¿Lo entiende? La pareja temió que les disparara en cualquier momento. Necesito que libere a mi hermano. Horning grabó un mensaje para las autoridades. Necesito una garantía. Exigió que su búsqueda fuera cancelada. Al menos durante los próximos 3 días. También ordenó la liberación de uno de sus hermanos y un rescate de $1 millón por la familia que tenía pensado secuestrar a cambio de la pareja sin hijos. Al día siguiente, Horning obligó a la pareja a llevarlo a un negocio, donde compró equipos para acampar, ropa nueva y comida. Pero antes de encontrar una familia con niños para secuestrar, un oficial del servicio forestal lo reconoció y comenzó a perseguir al vehículo. ¡Vamos, muévase!
Horning le disparó al oficial, obligándolo a minorar su marcha. Obligó al conductor a acelerar. ¡Vamos, rápido! ¡Usted cállese! ¡Vamos! Aquí, deténgase. Cuando logró cierta distancia, Horning ordenó que el vehículo se detuviera. ¡Quédense ahí! Se bajó y siguió su huida a pie. Dado que le había disparado a un oficial, estaba claro que Horning estaba desesperado y era cada vez más peligroso. Teníamos información de que Horning había jurado que no lo atraparían con vida. Quería vengarse del FBI y del Valley National Bank. Sabíamos que había participado en un tiroteo con el servicio forestal, así que fuimos muy precavidos al entrar a los bosques. Nos fue imposible ir tras él, ya que no conocíamos el terreno como él podía conocerlo. Horning continuó su huida a pie y se hallaba oculto en alguna parte del inmenso Parque Nacional del Gran Cañón. Horning había prometido secuestrar a una familia con hijos. La policía debía hallar al asesino antes de que tuviera la oportunidad de matar nuevamente. El FBI, del Correccional de Arizona y de la oficina local del sheriff rastrearon al fugitivo Danny Ray Horning por todo el Parque Nacional del Gran Cañón. Docenas de oficiales, perros y helicópteros fueron movilizados en el esfuerzo de hallar a Horning antes de que secuestrara a otras personas. Pero el asesino podía estar en cualquier parte del inmenso parque de 4.855 kilómetros cuadrados. Debido al peligro que representaba Horning para los turistas, el FBI decidió cerrar el Parque Nacional del Gran Cañón el fin de semana del 4 de julio. Esa decisión fue correcta. El feriado del fin de semana del 4 de julio es el más concurrido del año. También fue la primera vez en 73 años de vida del parque que este estuvo cerrado debido a una amenaza criminal. Según el agente especial del FBI, Keith Tolhurst, Horning era lo suficientemente peligroso como para justificar esta medida. Se encontraba merodeando por el cañón y no podíamos controlarlo debido al público. Por eso hicimos que todos pasaran por el control de carretera para encontrarlo. No se permitió el ingreso a nuevos visitantes y a aquellos que se encontraban dentro se les pedía que se retiraran. La policía estableció controles en los puntos de entrada y salida alrededor del Gran Cañón. Inspeccionaron vehículos y advirtieron a los conductores sobre Horning. Pero no lo detuvieron a tiempo. ¡Conduzca! ¡Súbase al auto y conduzca! El 4 de julio, dos turistas británicas se preparaban para abandonar el parque cuando un hombre armado se acercó a ellas. Supieron que era Danny Ray Horning, aunque no se lo veía como en las fotos de los informativos. Estaba mucho más delgado, tenía cabello rubio y estaba recién afeitado. Debido a que el parque había sido cerrado, las mujeres eran la única salida para Horning. En un control, un guardia forestal detuvo el vehículo y habló con sus pasajeros. Horning amenazó con matar a las mujeres si hablaban. Viajan juntos, ¿verdad? Las rehenes tenían que actuar con calma, ya que Horning les estaba apuntando con un arma. Sí, estamos todos juntos. Sí, está todo bien. Muy bien, puede continuar. El oficial no reconoció a Horning, quien tenía el cabello rubio, y los dejó salir. Una vez fuera del parque, Horning las obligó a conducir 96 kilómetros al sur hacia Williams, Arizona. Cuando ya se habían alejado de la policía y del Gran Cañón, Horning les ordenó que detuvieran el vehículo. Por ahí, vamos. Amenazándolas con el arma, obligó a las aterradas mujeres a ingresar en el bosque.
Las mujeres creyeron que Horning las había llevado allí para ejecutarlas. No se muevan. Para su alivio, Horning las abandonó allí, llevándose consigo el auto. Las mujeres lograron liberarse y corrieron hacia un almacén. La encargada llamó a las autoridades y le comunicaron que había un oficial muy cerca de allí. Las mujeres estaban temblando, pero se encontraban ilesas. Bien, gracias. Por favor. Recibido. Aquí tienes. Señoras. Las mujeres le proporcionaron a la policía información acerca de Horning, incluyendo su nuevo aspecto y la descripción del vehículo en el que huía. ¿Están seguras? Sí. Dimos a conocer una descripción del auto que Horning robó a las mujeres. Un oficial observó dicho auto yendo desde el Gran Cañón hacia Phoenix. 12:43, entendido. El patrullero Steven Costello trabajaba para el Departamento de Seguridad de Arizona. Por hora. Bien, de acuerdo. Iré tras él. Cuando Horning lo pasó, Costello comenzó a perseguir al fugitivo armado. En poco tiempo, esto se convirtió en algo más que una persecución automovilística. Escuché una gran explosión y pensé que algo andaba mal en el automóvil. Observé los indicadores y todo estaba en orden. Ahí me di cuenta que me había disparado y entonces le comuniqué a la central lo sucedido y que me encontraba ileso. Y decidí seguir con la persecución. El disparo obligó al oficial a mantener distancia. Tomará la bajada en... Pero sabía que Horning no debía escaparse. 2:17. 2:23. El fugitivo intentó escapar doblando cerca del poblado de Sedona. Tomó la salida y pude ver cómo frenaba bruscamente y luego derrapaba. Y tuvo un pequeño accidente, golpeó una señal. En ese momento grité, «¡Quieto, deténgase!». El disparo falló. El oficial tenía órdenes de no seguir a Horning dentro del bosque. El sospechoso ingresó en el bosque a pie. Cuando llegaron los refuerzos, los agentes y oficiales comenzaron una búsqueda en el área. Otra vez, no podían hallar a Horning. Al anochecer se dio a conocer una pista en el puesto de operaciones. Un residente declaró haber visto a Horning bebiendo agua de la manguera en el jardín de una casa en un vecindario cerca de Sedona. Un patrullero de frontera respondió al llamado. Hasta donde se sabía, Horning aún estaba armado. Esta vez, no hubo tiroteo. ¡Las manos detrás de la cabeza! Tras ser perseguido incansablemente durante 54 días y por cientos de kilómetros, un exhausto Horning simplemente se entregó. Dese vuelta lentamente. No tengo dudas de que, dado los esfuerzos que realizaron los equipos que lo perseguían, lograron literalmente arrojarlo al suelo. Yacía muerto de cansancio con la lengua afuera, y a pesar de estar armado y haber jurado no ser atrapado con vida, solo deseaba un vaso con agua. Janie Ray Horning obtuvo 6 años más de prisión por su comportamiento durante la persecución policial. Señor Danny Horning. Las autoridades de California decidieron extraditar a Horning e imputarle el asesinato de Sam McCullough. Por lo tanto, se ha resuelto. El juicio comenzó el 12 de mayo de 1994. Los fiscales probaron que en septiembre de 1990, Janie Horning irrumpió en la casa de Sam McCullough con el fin de robarle. ¡Al piso! ¡De acuerdo, de acuerdo! ¡Ya! ¡Está bien, está bien! Horning estaba furioso porque McCullough lo había acusado luego de un robo. No, no. ¡Oh, Dios! Amarró a McCullough, dejándolo totalmente indefenso. Horning estaba utilizando un rifle recortado calibre 22 Western Field.
el mismo con el que el testigo lo había visto matar al perro. Por favor, no me haga nada. A quemarropa, Horning le disparó a Sam McCallum. Las pequeñas manchas de sangre, como también los tejidos humanos encontrados en el drenaje, indicaban que Horning había desmembrado a su víctima en la tina. Luego arrojó las partes de su cuerpo en el río Burns Cut. Sí, usted de hecho... El 15 de julio de 1994, luego de casi 4 años del asesinato de Sam McCallum, un jurado de California halló a Horning culpable del asesinato. Fue sentenciado a pena de muerte. Janny Ray Horning fue enviado a la penitenciaría de San Quintín. Se encuentra encerrado en una celda de máxima seguridad a la espera de su ejecución.